Bien, a ver, continuamos entonces. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí me dice? Ya, gracias. Bien, entonces, como les decía, es importante la actividad física en esta etapa. El mantenimiento para justamente mantener la composición corporal, mejorar la capacidad anabólica, mejoría de las funciones sociomusculares, disminución en la deficiencia de las vitaminas y minerales y contribuye a la distribución y ocupación del tiempo libre. Una parte psicológica, ¿no? Que se tiene que considerar en esta etapa, ¿no? Que es bastante importante. Bien, luego está lo que vendrían a ser los fármacos. Se considera dentro de lo que es la nutrición en la vejez los fármacos. ¿Por qué? Porque hay un consumo alto de medicamentos, ¿no? En gran cantidad. Obviamente, cuando hay el consumo de medicamentos, puede haber implicaciones nutricionales, justamente debido a las interacciones de los nutrientes con los fármacos, ¿no? Entonces, eso es importante que se debe considerar. Este tipo de interacciones pueden en algún momento llevarse a cabo dentro de lo que es el nivel digestivo o el metabólico. Entonces, eso va a ir modificando el apetito de este grupo de personas. Entonces, es importante conocer la medicación que tienen y obviamente a qué tipo de enfermedades van a estar dirigidas. Entonces, aquí tienen algunas que estamos nombrando, ¿no? Como los de los medicamentos, ¿no? Que van a afectar ciertas enfermedades, los diuréticos, laxantes, antiácidos, analgésicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Que van anticonvulsionantes, antibióticos diversos, etcétera. Entonces, son bastantes medicamentos que ustedes como bioquímicos llegan a tener un conocimiento mucho más profundo y esto les puede ayudar mucho a poder ayudar dentro de lo que es una nutrición en esta etapa, ¿no? Porque la composición de este medicamento siempre va a repercutir en cuanto a cómo va a absorber los nutrientes que necesita esa persona, ¿no? Entonces, a veces no se cree, pero con los alimentos se puede llegar a revertir el consumo de muchos medicamentos, pero conjuntamente con otras actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es una actividad física y una buena alimentación, aunque sea muy repetitivo en esta etapa, les aseguro que es muy, muy importante porque se puede llegar a evitar el consumo de cantidades importantes de medicamentos que están acostumbrados a consumir, porque se acostumbran, y el cuerpo también. Así es que se puede modificar, se puede revertir
Yo he visto casos que se ha dado de esa manera, de personas que consumían hasta 7, 8 medicamentos diferentes al día y con la alimentación y un buen apoyo psicológico y físico, se ha llegado a revertir este consumo a solamente 2 a 1 medicamento de lo que consumía de forma diaria. Entonces los alimentos pueden, si son manejados de forma adecuada, se puede llegar a contribuir con todo esto en esta etapa, ¿no? Obviamente considerando el tipo de enfermedad. Claro que sí, ¿no? Porque no puedo dejar al lado algunas enfermedades que sí o sí van a requerir una medicación. Pero incluso se puede ir hasta reduciendo las dosis de ese medicamento. Algunos otros factores que van muy ligados a lo que estamos hablando con respecto a los fármacos son los factores sociales y económicos, ¿no? La soledad, el aislamiento, el bajo nivel de formación en algunos casos, la falta de adaptación alimentaria, bajo nivel de ingresos que ya se presenta en esta etapa, si no hay un apoyo familiar. Y los factores psicológicos, ¿no? La apatía, la depresión, la angustia, la ansiedad. Entonces, es un grupo bastante sensible, ¿no? Que se tiene que considerar eh, todo esto para poder favorecer mucho a su alimentación. Porque cuando hay una buena alimentación, se puede llegar a superar muchas condiciones, ¿no? Claro está que se necesita el apoyo de la familia para poderlo lograr. Y se ve que a medida que va pasando el tiempo y se llega a esta etapa de la vejez, la familia va perdiéndose también. Entonces, la preparación psicológica para una etapa como es la vejez es también importante, ¿no? Prepararse para convivir con las personas o con las pocas personas que se tiene alrededor, o finalmente tratar de buscar la forma en la que no se mantenga sola esa persona. Seguramente no es fácil, pero se tiene que intentar, ¿no? En el caso de que ustedes tengan o conozcan, pues seguramente que sí, ¿no? Tienen personas de esta edad que tal vez no están pasando por todos los factores que estamos nombrando, pero debe haber uno que otro que yo les aseguro que se puede superar muy fácilmente con un equilibrio en la alimentación. Es bastante, es increíble, pero es así, ¿no? Cuando se tiene una buena alimentación, se van los factores psicológicos disminuyendo de forma sorprendente, pero no es fácil, ¿no? Eso sí, pero se puede conseguir. Y finalmente están las acciones clave para una correcta alimentación en esta etapa, que obviamente son los niveles de ingresos económicos suficientes, que son difíciles de realizar, pero bueno, no deja de ser una clave para poderlo lograr. Establecimiento e incremento de servicios públicos en cuanto a lo que es la alimentación, la educación alimentaria y nutricional, la concienciación la concientización de la familia, ¿no? Y la sociedad a partir de lo que es de la asistencia del anciano. Entonces, este es un grupo bastante sensible, ¿no? Que se tiene que manejar dentro de lo que es la nutrición, para manejar dentro de lo que es la nutrición, mejor dicho, donde hay factores que salen de las manos de las personas que quieren apoyar desde lo que es la nutrición, como les digo. Pero si uno puede o conoce este tipo de condiciones, de alguna manera puede apoyar, ¿no? A lo que es la alimentación. Cuando hablamos en el caso de falta de conocimiento, es porque a medida que va pasando el tiempo, dejan de considerar importante la alimentación. Entonces es también de forma paralela que se tiene que ir revirtiendo eso, concientizando que no es así, que es más bien en una etapa donde más se tiene que cuidar la alimentación para poder ir disminuyendo los otros tipos de factores que tienen que ver con el uso de los fármacos, con el uso eh, para evitar, mejor dicho, las combinaciones de los fármacos con los nutrientes y afectar cada vez más la salud, ¿no? Que es lo que se logra cuando sucede esto. Bien, entonces esto en cuanto a las situaciones fisiológicas. ¿Alguna pregunta que tenga? A ver, no hay preguntas.
Bien, vamos a entrar entonces a lo que es la práctica que tenemos que nos tocaría realizar. La práctica que les tengo que primero, antes de empezar esta práctica, vamos a hablar de ciertos conceptos que ustedes, pienso yo que ya la mayoría los conoce. La práctica es recomendaciones de proteínas y aminoácidos según la calidad de la dieta, ¿no? Entonces, esta práctica tiene que ver mucho, obviamente, con el consumo y el equilibrio del consumo de las proteínas. Entonces, son conceptos, ¿no? En los que ustedes, como les digo, ya van a ir conociendo o ya conocen y los vamos a ir nada más nombrando, recordando, etcétera. A ver, ¿cuáles son los objetivos de la práctica que vamos a realizar? Es uno, el calcular el cómputo aminoácidico de un alimento y de una mezcla de alimentos. Entonces ya, vayamos recordando esto, por favor. Vamos a calcular el cómputo aminoácidico. Vamos a definir qué es y vamos a realizar un cálculo de esto. ¿Ya? Entonces, vamos recordando eso. Luego está el aplicar los conceptos de lo que es un aminoácido esencial, un aminoácido limitante y complementación aminoácidica en la planificación de dietas nutricionalmente balanceadas, ¿no? Entonces, dentro de esta práctica tenemos que determinar eso. Luego, calcular correctamente la digestibilidad de la proteína dietaria y corregir las necesidades de proteínas según la calidad de la dieta resultante del cómputo aminoácidico y la digestibilidad. Entonces, en esta práctica, en esta presentación lo que voy a hacer es dar lugar a la definición de todo esto. Cómputo aminoácidico, aminoácido esencial, aminoácido limitante, complementación aminoácidica, digestibilidad de la proteína dietaria, ¿no? Entonces, esos fundamentos que vamos a ver son cortos, no son complicados. Vamos a ver algunas fórmulas de cómo se tienen que ir realizando, o utilizando, mejor dicho. Entonces, en el momento, por favor, que no se entienda algo en cuanto a lo que es la teoría, porque aquí hay un fundamento teórico que si ustedes no lo han comprendido, no vamos a poder hacer la práctica porque no van a entender para qué lo están haciendo ni cómo lo tienen que hacer. Entonces, es por eso que les estoy dando esta presentación teórica, porque es muy importante para que ustedes lo apliquen. Porque si fácilmente yo les podría dar las fórmulas y hacer el cálculo, no se va a comprender cuál es el objetivo de hacerlo, para qué lo están haciendo, cuándo lo pueden utilizar o cómo se puede aplicar en alguna de las situaciones que ustedes han visto, que hemos visto desde lo que es una nutrición en un adolescente, etcétera. ¿Ya? Entonces, si hay algo que no se entienda, me preguntan, ¿no? Me detienen para que yo les vuelva a explicar. A ver, entonces, vamos a hablar de lo que son las proteínas en los alimentos, principalmente de lo que vendrían a ser los aminoácidos esenciales, ¿sí? Cuando hablamos de los aminoácidos esenciales, sabemos que son indispensables para formación de hormonas, enzimas, jugos digestivos, anticuerpos, y sabemos que las proteínas suministran energía a estas 4 kilocalorías, ¿no? Con eso estamos claros. Creo que ahí todos sabemos que es así. Ahora, vamos a aplicar lo que son las necesidades de proteínas, ¿sí? Entonces, aquí hay una definición sobre lo que representa las necesidades de proteínas según la FAO, la OMS y la ONU, ¿no? Que son importantes. Es decir, las dosis más bajas de proteínas ingeridas en la dieta que compensan las pérdidas orgánicas del nitrógeno en personas que mantienen el balance de energía a niveles moderados de actividad física, en los niños y en las mujeres embarazadas o lactantes se considera que las necesidades de proteína comprenden aquellas necesidades asociadas con la formación de tejidos o la secreción de leche a un ritmo compatible con la buena salud. Entonces, cuando hablamos de estas necesidades proteicas, está relacionada con la cantidad de nitrógeno que nosotros podemos llegar a absorber de un alimento. Esta capacidad que nosotros tenemos de absorber el nitrógeno en un alimento para poder compensar a nuestras necesidades nutricionales tiene que ver con todo lo que realizamos, ¿no? Con nuestra actividad física, con nuestra edad, con nuestro sexo, con todas estas condiciones fisiológicas en las que se puede presentar un niño, un adolescente, un anciano, un adulto, etcétera, ¿sí? Entonces, las necesidades proteicas es eso, la capacidad que tiene nuestro organismo de absorber el nitrógeno
a partir de los elementos que consumimos, de acuerdo a todas las características que representan eso. ¿Ya? Ahora, la cantidad de proteínas recomendada, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Se va a expresar siempre en gramos por kilogramo peso. Y en algún momento ya lo había nombrado, ¿ya? Entonces, esta cantidad de proteínas, al expresarse en gramos por kilogramo peso, entonces nosotros vamos a tener un parámetro y vamos a conocer la cantidad exacta de proteína que tiene que consumir cada individuo. Y vamos a saber si es así en el caso de ustedes. Vamos a ver si ustedes, dentro de su alimentación, consumen la cantidad de proteína que necesitan. ¿Cómo se llama la cantidad de proteína recomendada? Se la denomina dosis inocua, de ingestión de proteínas. ¿Sí? ¿Por qué se denomina así? Porque nosotros, si bien consumimos una cantidad de alimentos proteicos, va a haber un porcentaje que vamos a absorber de ese grupo de alimentos. ¿Sí? Se sigue viendo, ¿no? Lo que estoy compartiendo en la pantalla. ¿Sí? Sí. Ya, bien. Entonces, esa es la dosis inocua de ingestión de proteínas, la cantidad de proteína que nosotros llegamos a absorber. Ahora, de acuerdo a las recomendaciones que yo les decía, en el caso de los adultos, en el caso de ambos sexos, se tiene que consumir esta cantidad, 0,75 gramos por kilogramo peso, ¿no? Entonces, esto es lo que multiplicamos por nuestro peso y esa es la cantidad de proteína que tenemos que consumir. En los niños pequeños ya es 1,5 o dentro de los valores que hemos visto, ¿no? Que van a ir aumentando. Entonces, es una referencia. Entonces, las necesidades de proteínas se basan en cantidades determinadas de aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros consumimos una proteína de origen animal o de origen vegetal, entonces lo que tenemos que considerar de esa proteína para obtener el beneficio de la cantidad que nuestro cuerpo necesita, tiene que ver con la presencia de los aminoácidos esenciales. Cuanto mayor cantidad de aminoácidos esenciales tiene una proteína, entonces mayor beneficio voy a obtener de esa proteína. ¿Ya? Entonces ahí entramos a lo que son los aminoácidos esenciales. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué es calidad biológica? A ver, ¿quién se acuerda? Eso hemos visto en bromatología 1. Dice, creo que es la cantidad de nitrógeno que tiene presente. Así es. Y esta cantidad de nitrógeno se mide por la presencia de estos aminoácidos esenciales, ¿ya? Entonces tenemos 22 aminoácidos que son conocidos y el cuerpo sintetiza 14. Obviamente 8 serían los esenciales, pero hay la histidina que se está considerando para los niños como un aminoácido esencial. Entonces son estos aminoácidos esenciales que tienen que estar presentes en los alimentos proteicos que nosotros consumimos para poder obtener el beneficio de la cantidad de proteína que necesitamos por día, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es calidad biológica, entonces hablamos de esta calidad de proteína, ¿sí? Entonces, la calidad de proteína depende del contenido de aminoácidos esenciales. Si tiene los 8 aminoácidos esenciales, entonces se considera que la proteína tiene un 100% de contenido, ¿no? Proteico que nosotros vamos a absorber, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que normalmente representan estos aminoácidos esenciales? Son el huevo, la leche y la carne, ¿no? Los considerados, los que contienen mayor cantidad o la presencia de los 8 aminoácidos esenciales. Cuando van disminuyendo los aminoácidos esenciales en un alimento de origen animal o vegetal, va disminuyendo su calidad proteica, va disminuyendo su valor biológico o su calidad biológica. Entonces, la calidad biológica o la calidad proteica está medida por la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene. No solamente colocar, o se puede decir aminoácidos. Si ustedes dijeran, la calidad proteica está definida por la cantidad de aminoácidos, está mal, porque es de aminoácidos esenciales, de estos 9 que hemos nombrado y hemos visto, porque ellos son los que van a medir
esta calidad proteica, ¿ya? Entonces, para que se entienda un poco mejor, vamos a hablar de lo que es un aminoácido limitante, ¿sí? El aminoácido limitante es cuando la proteína es biológicamente incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Que no contiene aminoácidos, no contiene algunos aminoácidos esenciales dentro de su composición. Entonces, es decir, que se encuentra en menor proporción de referencia o patrón. Y eso disminuye su utilización, ¿sí? Normalmente, ¿en qué alimentos sucede esto? ¿En qué alimentos se presenta un aminoácido limitante? En las legumbres, en los cereales, en los frutos secos, en los vegetales, que representan cantidad de aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí tienen un ejemplo. Aminoácido esencial en bajo nivel son metionina, cistina y triptófano. Aminoácido esencial en alto nivel, lisina y treonina. Entonces, lo ideal es de que el aminoácido esencial se encuentren, mejor dicho, la mayor cantidad o los 8 aminoácidos esenciales aquí, ¿no? Cuando hay una disminución de estos, entonces estamos hablando de que hay aminoácidos limitantes. Entonces, nuevamente, un aminoácido limitante, entonces, representa a una proteína biológicamente incompleta. ¿Por qué? Porque se encuentra en menor proporción de referencia o patrón de lo que representa un aminoácido esencial, ¿no? De los 8 aminoácidos tiene menos, tiene un bajo nivel de aminoácidos. Entonces a eso se lo denomina aminoácido limitante. Y nosotros vamos a calcular el aminoácido limitante de este grupo de alimentos que ustedes tienen ahí. Entonces, ¿se ha entendido qué es un aminoácido limitante? A ver, Marie, ¿qué es un aminoácido limitante? Es una proteína, digamos, incompleta como las legumbres, cereales. ¿Por qué es una proteína incompleta? Porque dice que son las que poseen uno o más, tal vez no poseen todos los aminoácidos Esenciales. esenciales, sí. Exacto, así es. No se olviden de decir esenciales, de considerar esenciales. Esenciales. Ajá, porque si decimos aminoácidos, entonces ya estamos mal, ¿no? Porque estamos considerando Sí, los sí, 20. Pero cuando decimos los esenciales, que es lo que estamos midiendo en este momento, entonces estamos planteándolo bien, ¿ya? Sí, sí, Bien, está bien, gracias María. Entonces el aminoácido limitante es eso. Cuando tenemos una proteína biológicamente incompleta, ¿por qué? Porque no contiene los aminoácidos esenciales en su totalidad, ¿no? Es decir, vamos a hablar de números, de darle un valor a esto. El valor es 100, como hemos dicho, es 100%. Cuando este valor va disminuyendo, ¿qué significaría? Si les digo el valor biológico del arroz es 70, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es una proteína incompleta, porque es una menor cantidad al 100%. Sí, que tiene aminoácidos limitantes, ¿sí? O que es una proteína biológicamente incompleta, o que no contiene los 8 aminoácidos esenciales, o que hay una disminución de los aminoácidos esenciales, ¿no? Podemos representar bajo esas características. Entonces, el aminoácido limitante, ¿no? Es la relación del aminoácido limitante que se encuentra en menor proporción con respecto al mismo aminoácido en la proteína de referencia. Vamos a ver a qué se refiere la proteína de referencia. Para cada grupo de edad se denomina un cómputo aminoácidico. Entonces, la proteína de referencia es como decir el 100% de lo que debe representar dentro de ese alimento. Entonces, para hacer el cálculo del cómputo aminoácidico, tenemos que saber cuál es el aminoácido limitante y utilizando esa información voy a determinar mi cómputo aminoácidico. A ver, para que se entienda mejor, decimos entonces, el cómputo aminoácidico
de la mayoría de los alimentos y dietas, basta considerar las cantidades de estos aminoácidos. Lisina, los aminoácidos azufrados totales que son metionina, cisteína, triptófano y treonina. Entonces, cuando nosotros queramos medir el cómputo aminoacídico, es decir, si ese alimento contiene un aminoácido limitante o no, entonces nosotros solamente vamos a considerar estos. Lisina, los aminoácidos azufrados, metionina más cisteína, triptófano y treonina. Bajo estos grupos de aminoácidos vamos a hacer el cálculo del cómputo aminoacídico para determinar el aminoácido limitante de un alimento. Entonces, por ser los aminoácidos que con mayor frecuencia son limitantes en las proteínas de los alimentos que el hombre consume habitualmente. Es por eso que se consideran estos. ¿Cómo se calcula? Miligramos de aminoácido en gramos de nitrógeno de la proteína del alimento estudiado, es decir, del alimento que se está consumiendo sobre los miligramos de aminoácido en un gramo de nitrógeno de la proteína de referencia, de lo que se debe consumir de este alimento, ¿no? Entonces, este es el cómputo aminoacídico. Entonces, ¿qué nos permite determinar el cómputo aminoacídico? ¿Qué nos permite determinar si el alimento tiene un aminoácido limitante? ¿Sí? Es decir, si le falta aminoácidos esenciales, ¿no? Si lo quieren también representar de esa manera. Entonces, ¿se entiende lo que es un cómputo aminoacídico? A ver, María Elena, ¿se entiende lo que es un cómputo aminoacídico? Me tienen que responder y si no se ha entendido, díganme no he entendido. O si no, díganme lo que más o menos han entendido para ver. Pero tienen que hablar. Si no me hablan, no sé. Qué buenas noches, perdón. Dime, María Elena. A lo que he entendido era para saber cuál es el aminoácido limitante, a lo poco que he entendido. Es para saber cuál es el aminoácido limitante. El cómputo aminoacídico nos permite saber eso. Y a su vez, este cómputo aminoacídico también nos va a ayudar a poder equilibrar la deficiencia de ese aminoácido limitante, ¿no? Es decir, cómo yo puedo combinar mis alimentos para poder mejorar los aminoácidos limitantes, o mejor dicho, reemplazarlos y poder obtener un valor biológico más alto de lo que representa. ¿Por qué hablo del valor biológico? Está relacionado, muy relacionado con un aminoácido limitante. Si hay aminoácidos limitantes, el valor biológico disminuye, ¿no es cierto? Si hay un valor biológico de 100, significa que tengo mis aminoácidos esenciales completos y por lo tanto estoy consumiendo la proteína y voy a absorber lo que yo necesito, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, normalmente los aminoácidos limitantes se encuentran en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son este tipo de aminoácidos? La metionina, la lisina, el triptófano. Es por eso que nosotros vamos a calcular el cómputo aminoacídico a partir de esos aminoácidos, porque son los que normalmente son limitantes en este grupo de cereales, de alimentos de origen vegetal más completo. Ahora, otro término, complementación aminoacídica. A ver, estamos definiendo, hemos definido aminoácido limitante, hemos definido cómputo aminoacídico, vamos a definir complementación aminoacídica y digestibilidad, ¿no? Que corresponde a todo lo que vamos a hacer. Bien, entonces, debido a que el alimento limitante de la leguminosa o del cereal, en algunos casos es distinto, una mezcla de ambos permitirá mejorar el cómputo aminoacídico y con ello la calidad biológica de la proteína de la mezcla. Proceso llamado cómputo aminoacídico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este cómputo aminoacídico y sabemos el aminoácido limitante que nos va a permitir determinarlo en el momento de hacer el cálculo, entonces nosotros vamos a hacer una complementación. Vamos a mezclar los aminoácidos limitantes de los alimentos y vamos a aumentar su valor
biológico. Entonces, un cómputo aminoácidico y una digestibilidad menor del 100% significará que se debe dar un mayor aporte de proteínas para compensar la menor utilización. Entonces, ustedes ya van a tener ese resultado, vamos a obtener ese resultado. Si yo sé que mis proteínas, las que yo consumo, no me están dando el valor biológico del 100%, entonces yo lo puedo revertir eso, haciendo una mezcla. Pero esa mezcla yo tengo que saber cómo la voy a realizar, qué cantidades tengo que considerar. Y para poder saber cuánto de cada uno de estos elementos de original voy a mezclar, tengo que saber cuál es el aminoácido limitante de ese alimento, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Si yo tengo aminoácidos limitantes en mi alimentación, es decir, que mis proteínas son de bajo valor biológico, lo que se va a ver afectado es mi digestibilidad o afectada mi digestibilidad. ¿Qué quiere decir la digestibilidad? Entonces, la digestibilidad se entiende de que de una proteína, la proporción de nitrógeno ingerido es absorbida en su totalidad. Si yo consumo una proteína de alto valor biológico, yo tengo que absorber esa proteína al 100% para poder tener ese beneficio. Ahora, aquí no estoy hablando que solamente es suficiente saber que mi alimento, el que yo estoy consumiendo, tiene el valor biológico alto, sino también está relacionado a que yo pueda absorber todo ese contenido proteico, ¿sí? Y eso está definido por el alimento. Hay alimentos que no llegan a absorberse en su totalidad por muchos factores, por la complejidad de la proteína, por la mezcla del alimento, que no solamente tiene que ver con las proteínas, porque cuando ustedes comen o se alimentan, no solamente comen proteínas, ¿no es cierto? Comen carbohidratos, comen lípidos, comen vitaminas, minerales y obviamente alguna combinación de otros alimentos. Entonces, eso crea afecta, mejor dicho, la absorción de los nutrientes, ¿sí? De alguna manera. Entonces, eso, bueno, es inevitable, sucede. Pero lo que nosotros tenemos que saber es cuánto afecta esa digestibilidad. Si yo estoy consumiendo una proteína con un valor biológico de 100, lo ideal es que yo, al consumirlo, absorba el 100% de eso, ¿no es cierto? Y eso vamos a calcular. ¿Cuánto yo absorbo de ese alimento? Si bien ya sé que tiene un valor biológico de 100, voy a saber si yo absorbo ese 100% de esa proteína. Entonces, ese sería nuestro resultado final. Si yo consumo proteínas de valor biológico alto y si absorbo la totalidad de esas proteínas. Y eso lo denominamos entonces la digestibilidad. ¿Ya? Entonces, las necesidades de las proteínas de los individuos deberán corregirse de acuerdo al cómputo aminoácidico y la digestibilidad. Ambos dependen de la calidad de la dieta, ¿no? ¿Qué alimentos consumimos? ¿Cómo los consumimos? Etcétera. Entonces, la digestibilidad, aquí tienen la fórmula, que la vamos a aplicar y les voy a mostrar cómo se hace. No es complicado, son relaciones de estos conceptos que se tienen que ir utilizando. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Para que hagamos el cálculo y ahí terminamos. Es importante, como les digo, que estén bien definidos los conceptos para que hagamos lo que sigue, ¿no? Inge, por favor, ¿podría repetir sobre la digestibilidad? Es que no entendí muy bien. Sí, la digestibilidad. A ver, entonces es... como les decía, es cuando la proporción de nitrógeno que ingerimos y que absorbemos. Si nosotros obtenemos un valor biológico de 100 en una proteína, ¿no? Nosotros sabemos que estamos consumiendo una proteína con un 100% de valor biológico. Cuando yo digo un 100% de valor biológico, significa que están presentes estos aminoácidos esenciales, ¿no? Esos 8 aminoácidos esenciales. Entonces, lo que la digestibilidad nos permite saber es que si nosotros estamos absorbiendo esas proteínas en su totalidad, si estamos obteniendo el beneficio de esas proteínas que tienen el valor biológico de 100.
Eso es muy variable, cambia. ¿Por qué cambia? Porque tiene que ver con la combinación de todo lo que nosotros consumimos. Si nosotros consumiéramos solamente proteína, ¿no es cierto? Entonces nosotros es más seguro que lo absorbamos en mayor cantidad que cuando nosotros lo combinamos, ¿sí? Uno es eso. Otro es que las proteínas que tenemos en cuanto a carne, huevo, etcétera, ¿no? O en el caso de los de origen vegetal también, tienen problemas, pueden llegar de forma natural a tener problemas para absorberse. En algunos casos no se absorben el 100%. Se absorben el 70, se absorben el 80, se absorben el 97, que van a ver cómo es eso. Pero cuando nosotros consumimos varias veces al día en las cantidades que debemos, en los diferentes números de comidas, entonces podemos llegar a un 100%, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si el valor biológico de esa proteína que estamos consumiendo se está absorbiendo en su totalidad. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver con sus mismas dietas, con todos los alimentos. Ustedes van a saber si con la alimentación que ustedes realizan tienen una digestibilidad de 100. ¿Qué quiere decir? Si absorben el 100% del contenido proteico de los alimentos que tienen en su registro de alimentos. ¿Sí? ¿Se entiende, Nilda, o más o menos? Sí, se entiende, y entendí mejor. Ya. Claro que en el cálculo se va a ir entendiendo mejor, pero yo necesito que tengan ya un concepto de lo que queremos determinar ahí. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bien. A ver, Miriam. Eso de complemento de aminoácidica, eso no entendí muy bien. Ya, a ver. Cómputo aminoácidico. Bueno, a ver, tenemos que entender que el cómputo aminoácidico está relacionado con el aminoácido limitante o con lo que viene a ser la complementación aminoácidica. A ver, entonces, primero lo que hacemos en un alimento proteico, ya sea de origen animal o de origen vegetal, bueno, principalmente, mejor dicho, de origen vegetal, vamos a definir su aminoácido limitante. Ese es el primer paso. Definimos cuál es el aminoácido limitante. El segundo paso es realizar un cómputo aminoácidico, ¿no? Para saber cuál es su aminoácido limitante. Luego, el tercer paso es la complementación aminoácidica, es decir, cómo voy a mezclar mis alimentos para aumentar el valor biológico de este. Y la digestibilidad es para saber cómo yo me voy a beneficiar de eso, si yo absorbo el 100% o no de ese alimento, ¿no? Que tiene o contiene básicamente las proteínas. Entonces, a ver, esto más vamos a definirlo para que se entienda. Entonces, lo primero que tenemos que saber de un grupo de alimentos, ¿qué es? ¿Quién me dice? El aminoácido limitante. Exacto, el aminoácido Limitante. Luego después, El compo aminoácidico. cómputo aminoácidico, ¿no? Este cómputo aminoácidico nos permite saber cuál es el aminoácido limitante, ¿no? ¿Cuál es? De los que hemos nombrado. ¿Será el triptófano? ¿Será la tripsina? ¿Será la lisina? No sé. Entonces eso es lo que vamos a definir, ¿no? Y después, la complementación aminoácidica. Ay, caramba. Y la complementación aminoácidica, entonces, es la que nos va a permitir saber cómo podemos mezclar los alimentos y de esa manera aumentar el valor biológico, ¿ya? Esto es para aumentar el valor biológico.
Y finalmente está la digestibilidad. Para saber si absorbemos esas proteínas. ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, por favor, vuelvan a ingresar al último para que no se corte y así no tengamos dificultad y nos quedemos en medio camino. ¿Ya?